Hay palabras que los políticos pronuncian en automático, como si formaran parte de un repertorio obligatorio: diversidad, convivencia, multiculturalidad. Llevan tantos años repitiéndolas que a veces da la impresión de que tienen vida propia. Pero hay otra palabra, mucho más sencilla, que ha ido desapareciendo de los discursos oficiales: límites. Y es precisamente de eso de lo que habla Santiago Abascal cuando se planta ante las cámaras y decide abordar la inmigración masiva sin maquillaje. Él no discute si la diversidad es buena o mala en abstracto. Lo que se pregunta, y pregunta al país, es otra cosa. ¿Hay algún límite o todo vale mientras nadie se atreva a decir que no? Su último gran discurso sobre inmigración comenzó lejos de cualquier estadística. Empezó con una descripción muy concreta: un barrio de una ciudad española cualquiera, un bloque de pisos de construcción modesta, tiendas pequeñas, un colegio público, un centro de salud, un barrio que hace 20 años tenía problemas normales, ruido de vez en cuando, discusiones de portal, una que otra pelea en las fiestas, y que hoy, según quienes le paran por la calle, se ha convertido en otra cosa: peleas a diario, bandas enfrentadas, grupos de jóvenes que no hablan ni entienden el idioma del país, mujeres que han cambiado sus rutas para volver a casa, ancianos que ya no bajan al parque. Abascal cuenta esas historias no como un catálogo de anécdotas, sino como un síntoma. Dice que durante años se ha insistido en que la inmigración masiva era una oportunidad, una riqueza, una solución mágica a casi todos los problemas, a la falta de mano de obra, a las pensiones, incluso a la España vaciada, pero que en la práctica se ha convertido en un problema añadido precisamente para quienes menos margen tenían: los españoles de barrios humildes, los que dependen de la escuela pública, del centro de salud del barrio, del transporte lleno cada mañana. Mientras tanto, quienes diseñan las políticas migratorias siguen viviendo en su mayoría en zonas donde casi nada de eso se nota. Desde esa perspectiva, lanza una acusación directa: la inmigración masiva no la han pedido los españoles, se la han impuesto, y lo argumenta señalando que nunca ha habido un debate claro, limpio, en el que se explique cuánta inmigración puede absorber el país, en qué condiciones, con qué controles, con qué reglas de integración. Lo que ha habido, resume, son hechos consumados: llegadas, regularizaciones, promesas, todo envuelto en una retórica moral que convierte cualquier duda en sospecha de odio. Una de las ideas centrales en su relato es la distinción entre inmigración legal, ordenada, vinculada a las necesidades reales del país, y la inmigración ilegal, masiva, gestionada por mafias y tolerada de facto por los gobiernos. Abascal se esfuerza en subrayar esa diferencia porque sabe que sus críticos intentan borrarla. Recuerda que España lleva décadas recibiendo inmigrantes que han llegado con papeles, con contrato, con voluntad de integrarse, y que esos millones de historias individuales no son el centro de su denuncia. El centro, insiste, es otro: los miles que llegan cada año saltándose todas las normas, alentados por un efecto llamada que nadie quiere reconocer, pero que todo el mundo entiende. Habla de ese efecto con crudeza. Explica que cuando un chico en el Sahel, en el Magreb o en cualquier otro rincón del mundo escucha que en España se está tramitando una regularización masiva, que aquí se concede el empadronamiento con facilidad, que hay ONGs dispuestas a proteger a quien haya logrado pisar suelo español, el mensaje es meridiano: el riesgo merece la pena. Y añade algo todavía más incómodo: que cuando un gobierno anuncia que no se expulsará a nadie, aunque haya entrado ilegalmente, está de facto trabajando para las mafias, convirtiendo sus embarcaciones en billetes de entrada a un sistema que, una vez dentro, rara vez se atreve a decir hasta aquí. A partir de ahí, Abascal va construyendo un relato en el que la seguridad y la cohesión no son temas marginales, sino el corazón del asunto. Explica que en determinados barrios la combinación de desempleo, abandono institucional e inmigración ilegal ha creado un caldo de cultivo perfecto para la delincuencia. No se limita a generalizar, reconoce que hay inmigrantes que trabajan más que nadie y respetan la ley, pero exige que eso no sirva de excusa para ignorar una realidad que los propios vecinos describen: que hay grupos que se organizan en bandas, que hay culturas que chocan frontalmente con la igualdad entre hombres y mujeres, que hay jóvenes que han crecido completamente ajenos a la idea de pertenecer al país en el que viven. En sus discursos insiste mucho en la palabra cohesión. Sostiene que un país no se sostiene solo en carreteras, hospitales y escuelas, sino también en algo más intangible: la sensación de que, a pesar de las diferencias, se comparte un proyecto común, unas reglas del juego, una mínima lealtad recíproca, y advierte de que la inmigración masiva sin integración, sin exigencia, sin límites claros, pone en jaque precisamente esa cohesión. Cada vez más españoles se sienten extraños en sus barrios, ha dicho en más de una ocasión. No porque aparezcan personas de otros colores o culturas, sino porque sienten que las reglas han cambiado sin que nadie se lo haya preguntado. Otro punto clave de su planteamiento es la relación entre inmigración y servicios públicos. Abascal describe una realidad
que muchos ciudadanos conocen de memoria. Listas de espera crecientes, colas interminables en los centros de salud, aulas saturadas, ayudas sociales que nunca llegan para unos, pero sí aparecen para otros. No se trata, insiste, de negar asistencia a nadie en situación desesperada, sino de señalar una paradoja, que la solidaridad se ha convertido en demasiadas ocasiones en un discurso teórico que se practica sobre todo con recursos ajenos. Cuenta casos de españoles en situación de pobreza que le confiesan sentirse abandonados, no porque odien al inmigrante, sino porque perciben una jerarquía de atención en la que ellos siempre van al final. Madres solas que no consiguen plaza en una guardería pública mientras ven abrir centros específicos para recién llegados. Mayores con pensiones mínimas que pagan medicamentos mientras escuchan que se amplían prestaciones para colectivos recién aparecidos en el mapa. Esa sensación de injusticia, explica Abascal, es combustible político de primera. Perder el contacto con ella es para cualquier gobierno jugar con fuego. En ese marco, su propuesta se resume en 3 verbos: controlar, seleccionar, exigir. Controlar las fronteras no como gesto hostil, sino como ejercicio elemental de soberanía, seleccionar a quienes llegan en función de las necesidades reales del país, de su disposición a integrarse, de su respeto a nuestras leyes, y exigir a todos, nacionales y extranjeros, el cumplimiento estricto de esas normas sin dobles raseros. Todo ello acompañado, subraya, de una política seria de ayuda a las familias españolas, de fomento de la natalidad y de empleo digno, para que no se pretenda tapar con inmigración un problema demográfico que tiene su origen en la inseguridad vital de los propios españoles. No se trata, insiste, de levantar un muro emocional frente al mundo, sino de dejar claro que España no puede ser la válvula de escape de las crisis de otros países mientras arrastra sus propias fracturas internas, y de recordar algo que los discursos globalistas tienden a ocultar, que la primera obligación de un gobierno es con sus ciudadanos, no con una humanidad abstracta. La carga política de sus palabras se multiplica cuando pone el foco en los jóvenes. Abascal pregunta qué leen los chicos de 20 años cuando observan la escena actual. Ven, por un lado, un mercado laboral precario, alquileres imposibles, sueldos que no les permiten emanciparse, un sistema de pensiones que nadie les puede garantizar. Y por otro lado, un mensaje repetido hasta la saciedad: España necesita inmigrantes. ¿Cómo no va a generar eso un malestar profundo en una generación que siente que se la ha convertido en invitada de piedra en su propio país? El líder de Vox sostiene que esa es una de las grandes heridas del relato dominante. Ha logrado que muchos jóvenes españoles perciban la inmigración masiva no como una oportunidad, sino como otro recordatorio de que sus propias necesidades no son prioritarias. Cuando el Estado se vuelca en demostrar al mundo su capacidad de acogida, pero es incapaz de facilitar a sus propios hijos la posibilidad de tener una familia, un trabajo estable y una casa. Algo no encaja, algo se rompe en la cadena de confianza entre generaciones. En este contexto, Abascal aparece, para una parte de la sociedad, como la voz que articula un sentimiento que otros prefieren ignorar: el derecho a querer que España siga siendo reconocible para los españoles, el derecho a pedir que quien venga se sume a ese proyecto, en lugar de pretender cambiarlo desde dentro, el derecho a defender la propia identidad sin que automáticamente se le acuse de odio. No es casual que en sus discursos hable tanto de pueblo como de fronteras. Para él, una cosa sin la otra no tiene sentido. Un país sin fronteras efectivas no puede garantizar la seguridad ni el bienestar de quienes lo sostienen. Pero unas fronteras sin un pueblo consciente de lo que es, orgulloso de su legado, tampoco sirven de mucho. Serían, en el mejor de los casos, una línea en un mapa. De ahí que insista en reivindicar al mismo tiempo las raíces culturales, la historia compartida, los símbolos que muchos han tratado de ridiculizar durante años. Con todo ello, Abascal no pretende, al menos en su discurso, clausurar el debate, sino reabrirlo. Quiere que se hable de cifras reales, de costes reales, de límites reales, pero también de algo menos tangible. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser dentro de 20 o 30 años? Una en la que la ciudadanía se haya diluido en una masa de individuos con identidades fragmentadas, o una en la que la suma de aportaciones de quienes llegan se haya hecho alrededor de un centro claro, no difuso. Al final, su mensaje se puede compartir o rechazar, pero tiene una virtud que hoy escasea: es nítido. No juega al equilibrio imposible entre decir una cosa y hacer la contraria. No vende la idea de que se pueden tener fronteras abiertas y al mismo tiempo seguridad absoluta, servicios públicos sin tensión y cohesión, con solo desearlo muy fuerte. No promete lo imposible, promete algo más modesto y quizá por eso más revolucionario en el clima actual: recuperar la capacidad del Estado para decir sí y no con sentido, en nombre de los que ya están aquí y de los que vengan a aportar sin pretender borrar lo que encontraron. En este punto, muchos se preguntan por qué el discurso de Santiago Abascal sobre inmigración cala cada vez más, incluso entre personas que no se consideran afines a su partido. La respuesta probablemente tiene menos que ver con grandes teorías y más con algo muy sencillo: al menos alguien está poniendo palabras a una incomodidad que llevaba demasiado tiempo guardada en silencio.
Durante años se dijo a los ciudadanos que callar sus dudas era una forma de civismo, que tragarse el malestar era la prueba de su tolerancia, hasta que poco a poco una parte de ellos empezó a pensar que quizá el silencio no era virtud, sino miedo. Abascal rompe ese pacto tácito de silencio. Lo hace con un tono que a muchos les parece demasiado duro, pero que otros perciben como un alivio. Porque en su manera de abordar la inmigración no hay rodeos. Habla de delincuencia cuando la hay, de fracaso escolar donde los datos lo muestran, de choques culturales que no se solucionan con campañas de carteles multicolores, de barrios a los que nadie de la élite se atreve a entrar de noche. Y lo hace señalando, además, que el precio de esa realidad lo pagan siempre los mismos, los que no pueden comprarse otro barrio, otra escuela, otra sanidad. Una de las críticas que más repite contra el modelo actual es su carácter, en el fondo, profundamente clasista. Explica que quienes se llenan la boca con la palabra acogida suelen tener recursos suficientes como para no sufrir en primera persona las consecuencias de sus decisiones, que las urbanizaciones tranquilas, con seguridad privada y escuelas internacionales, no notan la presión que viven los cinturones obreros de las grandes ciudades, que los hijos de quienes legislan no comparten pupitre con alumnos que llegan sin hablar el idioma y sin referencias mínimas de la cultura local, no porque hayan hecho algo malo, sino porque nadie se ha ocupado de preparar su integración. Ese desajuste entre quienes deciden y quienes cargan con el resultado es, para Abascal, uno de los grandes escándalos de la política actual, y lo vincula directamente con la inmigración. Es muy fácil, viene a decir, llenar el país de discursos humanitarios cuando el coste real se factura en un lugar distinto al que tú habitas. Por eso, insiste tanto en visitar las zonas más tensionadas, en escuchar testimonios directos, en poner rostro y voz a unas estadísticas que, vistas desde arriba, pueden parecer manejables, pero que desde abajo se viven como un cambio radical de vida en apenas unos años. En sus intervenciones más extensas va más allá y plantea un escenario de futuro si nada cambia. Habla de un país partido en islas, barrios blindados para quienes pueden pagarlos y grandes zonas degradadas donde la mezcla de españoles desengañados e inmigrantes sin horizonte claro alimenta un cóctel explosivo de frustración. Describe una posible España en la que la brecha no sea solo económica, sino también cultural, lingüística, incluso legal, con normas distintas aplicándose de facto según el lugar y el grupo. Y advierte de que cuando se llega ahí ya no basta con regular un poco más la inmigración. Hace falta reconstruir un tejido social roto. Es en ese contexto donde ubica su insistencia en tomar medidas ahora, no dentro de una década. Para él, endurecer la ley de extranjería, ejecutar expulsiones, cortar el efecto llamada, reforzar las fronteras, dejar de premiar la entrada ilegal, no son actos de crueldad, sino intentos de evitar un mañana mucho más duro para todos, incluidos los propios inmigrantes legales que hoy viven en España y que ven cómo la imagen de su comunidad se deteriora por culpa de unos pocos y de un Estado incapaz de distinguir ni de actuar. Abascal, además, introduce a menudo un elemento de autocrítica nacional que muchos prefieren pasar por alto. Señala que España, durante años, no ha sido capaz de ofrecer a sus jóvenes razones sólidas para quedarse: salarios bajos, inestabilidad, un discurso cultural que ridiculiza la identidad propia. En paralelo, sin embargo, se ha presentado como destino ideal para millones de personas de fuera. Hemos tratado mejor la idea de acoger que la de arraigar, resume, y plantea que una política migratoria sensata debe partir precisamente del cuidado de los de dentro, para no convertirse en una huida hacia adelante donde el país se vacía de los suyos mientras se llena de personas a las que no sabe integrar. En ese sentido, su proyecto migratorio va siempre unido a un programa interno: defensa del empleo nacional, protección de las familias, apoyo decidido a la natalidad, recuperación del valor del trabajo manual y del pequeño empresario. Porque, insiste, si España no es capaz de ofrecer un futuro atractivo a los españoles, ninguna cantidad de inmigración arreglará sus problemas estructurales, solo los maquillará mientras tanto. La discusión, por supuesto, está lejos de cerrarse. Sus oponentes continuarán tachando su discurso de simplista, peligroso, populista, pero la persistencia con la que vuelve una y otra vez al tema de la inmigración demuestra que él ha elegido ese terreno como uno de los principales campos de batalla política de los próximos años. Y lo ha hecho porque sabe que detrás de las encuestas, detrás del ruido mediático, hay una cuestión que cada vez más españoles se hacen en voz baja. ¿Hasta cuándo se podrá seguir diciendo que todo va bien mientras la realidad que ven sus ojos cuenta otra historia? Santiago Abascal ha decidido no esperar a que esa pregunta se convierta en grito. Ha optado por formularla ahora, con dureza si hace falta, antes de que la indignación se transforme en algo más difícil de canalizar. Su apuesta es arriesgada porque desafía consensos, rompe tabúes y le granjea enemigos poderosos. Pero también es, a ojos de muchos, la primera vez en mucho tiempo que un líder nacional se atreve a hablar de inmigración no como si leyera un folleto institucional, sino como si estuviera relatando lo que ve en las calles. Puede que la historia juzgue con severidad o con
simpatía su posición. Puede que algunas de sus advertencias se queden cortas o que otras se demuestren exageradas. Lo que parece claro por ahora es que ha colocado sobre la mesa una verdad incómoda, que un país que renuncia a decidir quién entra y bajo qué condiciones, renuncia también a una parte esencial de lo que lo define. Y que, le pese a quien le pese, muchos españoles sienten que ha llegado la hora de recuperar ese derecho a decidir, no contra nadie en concreto, sino a favor de algo tan sencillo como poder seguir reconociendo el lugar al que llaman hogar.